¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Recalculando. Yo quiero preguntarle esta noche qué pasa cuando los mensajes llegan tarde. ¿Qué ocurre cuando ese mensaje, que quizás hoy podríamos denominar advertencia, que es un texto escrito que tiene que encontrarnos pero que en cambio no lo hace, qué ocurre cuando no llega a tiempo? ¿Qué nos pasa cuando eso que yo podría reemplazarlo y decirle que tiene que ver con nosotros, con nuestra sociedad, que podríamos denominar que es la conciencia de nuestra historia, la conciencia de nuestra sociedad? ¿Qué pasa cuando eso no lo tenemos presente? Cuando no forma parte de lo cotidiano, cuando no interviene en nuestras decisiones. Y la pregunta también es, en todo caso, si la falencia, si la falta, si la desmemoria no hace que no podamos tener un pensamiento crítico, no hace que, de alguna manera, uno no pueda decidir qué está bien y qué no lo está, qué es lo ético y qué contiene algo que va contra la ética, y sobre todo definir qué es lo que queremos. Mire, yo esta noche quiero compartir con usted una historia que es muy conocida y que seguramente usted conoce muchísimo, que es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Usted lo sabe, ya son dos familias, allá por fines del siglo XVI, en Verona, en Italia, y es en esa ciudad que estas dos familias eran rivales, los Montesco y los Capuleto, y cada una de estas familias tenía un heredero. De un lado estaba Romeo, Romeo era Montesco, y del otro lado estaba Julieta, que pertenecía a la familia de los Capuleto. Claro, William Shakespeare nos abre la historia y nos dice que en esa pequeña gran sociedad que era la Verona del siglo XVI, se daba una fiesta en un palacio magnífico, el Palacio de los Capuleto, y había una sola persona que no estaba invitada, que era obviamente Romeo Montesco. Y de todas formas, William Shakespeare nos hace el guiño, nos dice que a pesar de todo y a pesar de todas las trabas, que Romeo estaba en esa fiesta y que se dirige directamente, a pesar de las máscaras, los disfraces, todo aquel ropaje que tenía lugar, la fastuosidad, o en todo caso el glamour, como usted quiera llamarlo, a pesar de todo eso y de esa fiesta que estaba realmente muy bien, allí se dirigía Romeo directamente a encontrarse con Julieta. Ambos se ven directamente a los ojos y quedan totalmente enamorados. Romeo de Julieta y Julieta de Romeo. Y a partir de ahí se construye una historia de amor, pero de un amor muy intenso, un amor que consume y que va a terminar, por lo menos en esta parte de la historia, quiero ser sumamente sintético, con un matrimonio secreto. ¿Qué es lo que nos va a decir Shakespeare? Bueno, que obviamente eran tantos los impedimentos, eran tantas las trabas de carácter social, pero también familiar, que un fraile que era amigo de la familia de los Montesco, bueno, le termina diciendo a Romeo que había una forma de estar con Julieta, que a pesar de la negativa probablemente de los padres, de todas maneras, él podía ayudarlos a estar juntos y que podía casarlos, y así lo hace. Los casa a Julieta con Romeo y les dice que tienen que esperar un poco, que en algún momento, dentro de algunos días nada más, les dice él, bueno, cuando ya empieza a conocerse que se ha consumado el acto, que ya son marido y mujer, que las familias iban a tener que resignarse, que de todas maneras ya no había marcha atrás. Y sin embargo, el destino hace de las suyas, porque Shakespeare obviamente lo va a manipular un poco, y lo que va a pasar es un enfrentamiento, porque ni bien se casan Romeo y Julieta, Romeo se ve retado a duelo por el primo de Julieta, que se llama Teobaldo, y que la verdad que lo venía persiguiendo porque no le gustaba nada que estuviese prácticamente detrás de Julieta permanentemente, hasta que lo reta a duelo. Y Romeo no sabía cómo decirle que eran familia ahora, que se había casado con Julieta hacía muy poco tiempo. Y es entonces que Teobaldo lo vuelve a retar, que obviamente le falta el respeto, lo quiere incentivar a la pelea, y es un amigo de Romeo el que interviene y lo defiende a Romeo. Claro, se da allí una pelea mortal, donde el amigo de Romeo termina muriendo,
es asesinado por Teobaldo, por el primo de Julieta, y es entonces el propio Romeo el que sale en defensa de su amigo, el que quiere vengar a su amigo y termina dándole muerte a Teobaldo. Allí aparece un personaje nuevo en la historia, que es el príncipe de Verona, que es el señor feudal, que es aquel que decide los destinos de aquellos que viven en esa pequeña gran sociedad, y lo condena al destierro a Romeo. Estaba sumamente indignado el príncipe de Verona y le dice que elija entre la muerte y el destierro, y el fray Lorenzo le termina recomendando a Romeo: mirá, andate a Mantua, que es una ciudad que está cerca, y quédate ahí, que en algún momento seguramente vas a poder regresar para estar con Julieta. En definitiva, son marido y mujer ya ustedes. Así que yo voy a hacer todo lo posible para que eso ocurra. En el mismo momento en que eso pasa, hay en otro lugar alguien que pide la mano de Julieta, alguien que quiere casarse con ella. Por supuesto que no sabía que Julieta ya se había casado con Romeo, y que se llama el conde Paris. El conde Paris, que era un familiar del príncipe de Verona, le pide a los padres de Julieta, a los Capuleto, la mano de su hija, y estos acceden. Y entonces Julieta entra en una desesperación total. Ya estaba casada con Romeo y ahora alguien, una persona que pertenece a una casta superior, una persona que es vista socialmente como alguien que todo el mundo aspira para contraer matrimonio y que sus padres veían muy bien, bueno, pide su mano y los padres en definitiva aceptan. Fray Lorenzo ahí acude en auxilio de Julieta, le dice que no se desespere. Ella le decía que quería suicidarse, que así no podía vivir, sobre todo teniendo en cuenta que ya estaba casada con Romeo. Pero es entonces el fraile Lorenzo el que le dice: mirá, no te desesperes, en todo caso, decí que sí, que te vas a casar con el conde Paris, pero al mismo tiempo a mí se me ocurre un plan. Y le entrega a Julieta, usted ya lo conoce perfectamente bien, ¿no? Le entrega una poción, un elixir, que le dice que tiene determinados efectos. Por ejemplo, que la va a inducir a una especie de coma profundo, la va a inducir a una especie de muerte simulada. No va a morir en serio, va a morir de una forma falsa, si usted quiere. Va a ser, en definitiva, un efecto, algo que todo el mundo va a pensar que está muerta, pero que no va a estar muerta, ¿no? Y sobre todo lo que le dice el fray Lorenzo es que al final, ¿no?, de ese ciclo, cuando pasen algunas horas, ella iba a despertar y allí a su lado iba a estar Romeo esperándola para que los dos puedan fugarse y hacer, en definitiva, su vida. Bueno, por supuesto las cosas no salen nada bien, porque mientras esto ocurre, el fray Lorenzo le dice que tiene que tomar esa poción unas horas antes de contraer matrimonio. Mientras esto efectivamente va pasando y Julieta toma la poción y cae profundamente dormida, y todo el mundo confunde eso con la muerte de Julieta, inexplicable, desgarradora muerte de Julieta Capuleto. Mientras tanto, el fray Lorenzo ha enviado un mensajero a Mantua a decirle a Romeo todo lo que iba a pasar, para avisarle que le había dado esa poción, para avisarle que iba a entrar en un coma profundo. Pero lo que ocurre es que, por supuesto, ese mensajero nunca llega a destino, que ese mensaje nunca encuentra a Romeo, porque minutos antes, horas antes, no lo sabemos, hay un criado de Romeo, un amigo de Romeo, que le dice que Julieta en Verona acaba de morir. Romeo sale rápido para encontrar lo que queda de Julieta, para encontrar el cuerpo de Julieta, y es entonces que entra directamente en la cripta familiar, porque Julieta ya ha muerto, o al menos ya, en todo caso, ha entrado en una especie de coma profundo, ya ha muerto para toda su familia, y su cuerpo ha sido trasladado a la cripta familiar. Y es ahí donde llega directamente Romeo, donde ve el cuerpo de Julieta, donde se acerca, se lamenta, donde le da el último beso, y saca una poción que es en definitiva veneno, para terminar con su vida y caer muerto a los pies de su amada. Es en ese instante que el fray Lorenzo llega a la cripta, es en ese mismo instante que Julieta de pronto despierta de ese sueño profundo y que encuentra ahí a su marido, que encuentra a su esposo, que encuentra a su amante, muerto por el veneno. Y es entonces que, desgarradoramente, Julieta decide terminar con su vida. Hay una advertencia por parte del fraile, pero después termina yéndose,
y ella toma una daga, un puñal del cuerpo de Romeo y se lo clava. Y así es como también muere Julieta. Esta es la historia terrible, trágica, una de las historias más fantásticas desde todo punto de vista que ha escrito William Shakespeare. Usted se preguntará, bueno, pero ¿para qué me cuenta Romeo y Julieta Guarino esta noche? Mire, no se la cuento para decirle que en términos normativos o que en términos arquetípicos para toda la sociedad occidental Romeo y Julieta es sinónimo del ideal del amor, de aquel amor platónico, de aquel amor que uno puede aspirar en algún momento, que se parece mucho al amor de adolescencia, ¿no? Mire, no se lo cuento por eso, tampoco se lo cuento porque uno podría pensar que Shakespeare describe bien las pasiones humanas y hoy estamos todos rodeados de pasiones humanas que se ven caminando por la calle, que se ven en el Congreso, en cualquier parte. No se lo cuento tampoco, y a pesar de que es quizás un análisis interesante, porque en la propia historia de Romeo y Julieta lo que hay es la personificación de la razón por un lado y la pasión por otro. Y la razón, al menos la enseñanza moral que nos deja Shakespeare, es que la razón es preferible a la pasión, porque la razón es la Iglesia, en la persona del fraile, porque la razón son las instituciones, la política, la monarquía en esta historia, son aquellas que van a llevar armonía, y porque la pasión son los más vulnerables, los jóvenes, los que se juegan por todo y los que terminan perdiendo. No se lo digo por eso, se lo digo porque hoy lo que encuentro en Romeo y Julieta es que a pesar de la voluntad de ellos de construir su propia historia, hay condicionantes alrededor de ellos que lo arrastran todo. Hay la fórmula de imponer, si usted quiere, lo contingente, aquello que los rodea, y que se muestra como un camino hacia lo inexorable. Es lo que tiene que pasar. Hay condicionantes sociales, culturales, políticos, económicos en la historia, y todo eso los va formateando, los va arrinconando, no hay opciones. Es una sociedad violenta, es una sociedad donde unos luchan contra otros, y todo eso tiene lugar en Verona, y sin embargo sabemos desde el primer momento que no hay chances para Romeo y Julieta, porque lo de ellos es una persecución tras otra, no de alguien en especial, sino de todos, de toda la sociedad, de todos los condicionantes. Y me pregunto si en la Argentina de hoy no estamos rodeados de condicionantes, si las gestiones de los últimos 4 años no han dejado entre nosotros limitantes, condicionantes permanentes que nos juegan en contra y que tenemos que identificar en forma permanente para no caer en las trampas de discursos que son falsos, hipócritas, las trampas de discursos como escuchamos hoy en el Congreso, determinados juegos de palabras o razonamientos que siempre nos tienen que obligar a volver al punto de inicio, porque ahí no hay trampa, y ahí está la realidad. Pero por otra parte lo que quiero mencionarle es la grieta entre los Montesco y los Capuleto, es la grieta que hace quizás que haya un desenlace en la historia. Y usted se preguntará, pero bueno, esta grieta es parecida a la que tenemos los argentinos. Mire, para mí la grieta forma parte de la política, de la discusión política, no es una mala palabra la grieta. Va a existir siempre porque siempre va a haber intereses cruzados, y va a haber intereses y va a haber disputas en el medio. Pero quizás la pregunta es, ¿quiénes son los perdedores? ¿Quiénes son los perdedores de Romeo y Julieta? Y quizás usted me dice, son Romeo y Julieta. Entonces la grieta no es entre los Montesco y los Capuleto, sino uno podría pensar entre el establishment, la monarquía, la política, las familias acomodadas, la burguesía, y los más vulnerables, que en esta historia son 2 jóvenes que más allá de todos los condicionamientos quieren llevar adelante su historia. Entonces ahí está la grieta, y es muy parecida a la grieta que tenemos hoy, entre aquellos que comen y aquellos que no comen, entre aquellos que son pobres y aquellos que no lo son, entre aquellos que pueden aspirar a algo, a un derecho en la Argentina, y aquellos que han quedado sin derechos. Y quizás por último, pero no por eso menos importante, quiero preguntarle si en todo esto no existe una mecánica de segregación. Si no está implícito en Romeo y Julieta, léalo, vuélvalo a leer y me cuenta, si no está implícito la idea de que no hay forma de escapar a eso, que es una historia que ya está escrita, que rebelarse a lo que les propone el sistema, a lo que son los acuerdos pactados con anterioridad, los matrimonios que son armados, determinado tipo de intereses cruzados entre las familias que gobiernan en Verona, si todo eso no tiene un ropaje, una densidad muy superior a lo que puede llegar a ser
la posibilidad de llevar adelante este amor. Si en definitiva el amor no termina perdiendo, y si en todo caso lo que Shakespeare nos dice es, mira, no van a poder, porque esto es tan importante, este andamiaje es tan pesado que es muy difícil de vulnerar. Quiero preguntarle si esto no se parece al neoliberalismo, a lo que nos propone el neoliberalismo, esta cuestión donde no hay futuro, o en todo caso el futuro es igual que esto, y entonces ¿para qué queremos un futuro con cambios si no va a haber nunca cambios? Que no hay opciones, que esta es la receta, la fórmula de recrear rituales que no han sido creados para nosotros, para esta Argentina que hoy se involucra en un contexto latinoamericano. Todo eso está presente en Romeo y Julieta. En esta Argentina donde hay mayor desigualdad, en esta Argentina donde hay menor inclusión, donde hay pobreza y donde hay indigencia, que la desmemoria no nos juegue en contra y que podamos recrear siempre y en todo lugar un nuevo comienzo.